Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Es Decidef, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones. Analizar la situación chilena, la de nuestro país, supone revisar la política, las próximas elecciones, el proceso constituyente, la situación económica, el orden público. Estos son los grandes temas que están marcando la situación, la realidad nacional. El 8 de marzo de 2023, hace no mucho, habla Mario Marcel, el jefe del manejo financiero, y dice: la economía chilena ya superó lo peor. Marcel nos ha acostumbrado a expresiones que no se condicen con la realidad. Él es un hombre de números, se supone. Por eso es una costumbre rara esto de hablar con cosas que no se condicen con lo que ocurre. No hemos pasado lo peor, al contrario. Muy suelto de cuerpo, como es común en las personas que no responden a nadie o solo a una, dice cosas sin respaldo. Las cosas en Chile, ministro, no están mejorando. Estamos en un país cuya economía se está contrayendo, un país que se empobrece. Pero si uno escucha al ministro, es como si la realidad no la captara. No hemos pasado lo peor. La semana estuvo cargada de nubarrones. La tasa, es muy importante la tasa de desempleo porque al final la economía tiene un solo objetivo: que la gente tenga trabajo y tenga trabajos bien remunerados. Bueno, ocurre que la tasa de desempleo aumentó a 8,8% por sobre las expectativas y se destruyeron 24.000 empleos. La verdad es que el desempleo se había mantenido con cierta estabilidad gracias al empleo público, gracias a la contratación de personas por el Estado, pero eso se termina y estamos volviendo a la realidad. No había habido tal destrucción de empleo desde el año 2021, solo que ahora no estamos en pandemia. Lo cierto es que esta es la quinta alza consecutiva del desempleo y no hay perspectivas de que la situación mejore. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, hay casi 900.000 personas sin trabajo. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, dijo en la segunda que hay 400.000 empleos menos y que si eso se reflejara en la tasa de desocupación, la tasa de desocupación sería del
ni más ni menos 12%. Naturalmente que hay varias razones para que ocurra todo esto. La caída de la economía y el extremo cuidado que tienen las empresas para contratar debido al endurecimiento de la posibilidad del despido, luego de fallos de la Corte Suprema que, ya en una forma que se ha transformado en costumbre, se dedica más a legislar que a fallar. También al cuidado que tienen las pymes con la disminución de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo, porque no se sabe a cuánto va a llegar el salario mínimo cuando termine este gobierno, y la actividad informal, que compite en forma desleal con la actividad formal, con la actividad regulada. Esa distancia entre una y otra actividad, que el gobierno por razones políticas no se atreve a abordar, está siendo insostenible para muchos sectores. Si usted suma a las personas sin trabajo, a las personas que trabajan en forma parcial porque no encuentran otro trabajo a tiempo completo, el desempleo llega al 13,3% y al 16,7% si se combina con la fuerza potencial de trabajo. Son cifras enormes. Las personas cesantes, las que tenían un empleo y lo perdieron, aumentaron en un 20,3%. Para un gobierno con pretensiones de defensa de las mujeres, hay otro dato. La desocupación de mujeres llega al 9,5%. La tasa de desempleo en la región metropolitana alcanzó los 2 dígitos, llegó al 10,1%, con un aumento de 1,4% en 12 meses. Y ocurre que en la región metropolitana hay demasiados votos para que esto sea tolerable para los políticos. Estamos, yo diría, a las puertas de una emergencia, lo que es particularmente complejo en un gobierno definido como progresista. Es por eso, y por otros datos, que las expresiones del ministro Marcel suenan como algo disonante, como indolentes, hasta un poco tontas. Hay otro dato más. En los primeros 3 meses de este año se registra la mayor cantidad de nuevos deudores morosos, o sea, personas que no tenían deudas y cayeron en deuda. Los nuevos morosos son 371.380 según la Universidad San Sebastián y Equifax. Es obvio, ¿no es cierto? A mayor cesantía, más morosos. Pero atención, este es el mayor número desde que se hace el informe, o sea, desde hace 10 años. Desempleo, inflación, pérdida de poder adquisitivo, intereses más altos, todo esto influye. Las personas morosas son 4.150.000. Los sectores más pobres deben varias veces su sueldo y es donde la mora más ha aumentado. Son las mujeres las que más aumentaron su deuda en un año, en un 8,7%. De nuevo, hay una relación entre la cesantía de las mujeres, su informalidad, que llega al 29%, y el aumento de su deuda. El consumo se encuentra en pleno proceso de restricción. Las ventas presenciales del comercio en la región metropolitana en marzo disminuyeron en 16,1% respecto al igual mes del año pasado. Ya van 9 meses consecutivos de caída de las ventas presenciales y los resultados son inferiores al periodo de prepandemia. La mayor disminución en las ventas presenciales, vestuario, calzado, artículos eléctricos. El índice de producción industrial se redujo en 12 meses en 5,9%. La minería, fundamental para el país, se contrajo en un 8,7% y la producción manufacturera se desplomó en un 18,7% en 12 meses. Conocidas estas y otras cifras, varios economistas estiman que la economía chilena se contraerá en un 1,5% en marzo. Y soy cauto porque hay otros economistas que dicen que va a haber un frenazo de un menos 2,3% en marzo. Mire, no lo quiero seguir mareando con cifras, solo quería decir que el ministro Marcel parece habitar otro país o dirigir la economía de otro país. No hay que ser un Nostradamus para prever que todo esto tendrá consecuencias políticas y someterá al binomio Marcel-Toá, además del Nobel ministro Álvaro Elizalde, a una presión aún más intensa de la que soportan. Y para no hablar del presidente Boric, que enfrenta cada día más problemas con menos recursos. Esta es una mezcla mala, una mezcla desagradable. Tampoco se requiere ser un adivino para prever que el sexto retiro va a tener votos. No sabemos cuánto, no sabemos si alcanzará, pero es evidente que todo lo que cuento es un aliciente
para que aumenten los votos para el sexto retiro. Más de alguien ha dicho que de existir este sexto retiro podría haber una salida de escena de Mario Marcel, y yo creo que hay que descartarlo. En política nadie renuncia y las garras para afirmarse en el poder están particularmente desarrolladas. A propósito del sexto retiro, cerca de 1.500.000 personas tienen hoy saldo cero, o sea, les da lo mismo este asunto del sexto retiro. Si se retirara el 10%, si se aprueba el sexto retiro y se retira el 10%, hay que agregar otros 4.057.000 personas que se quedarían con saldo cero. A todas estas personas, 4.057.000 y el 1,5 millones anterior, les convendría entonces un sistema de reparto o algo que se acerque a eso, de manera que todos nosotros, usted también, les pague su pensión. No cabe la menor duda que la situación económica no requiere medidas, mediditas, anuncios, sino que un plan económico, un plan ampliamente concordado, un plan de ahorro, de inversión, de crecimiento, una reforma tributaria que no afecte el crecimiento, una explotación rápida del litio para que empiece a producir ganancias para Chile rápidamente, un incentivo para el retorno de los capitales, un incentivo para que las empresas no repartan todas sus utilidades, el 100%, para que dejen recursos para invertir. En el último tiempo han repartido el 100% de sus utilidades muchas empresas. Pero estamos lejos de todo eso, porque en la moneda están pensando en otras cosas. Mientras tanto, estamos a días de las elecciones de consejeros constitucionales. Desde ya hemos constatado que la georreferenciación, ese asunto que es anterior a la inteligencia artificial, esa georreferenciación no conversa con el CERVEL, no se entienden. ¿Cuáles son las víctimas? Son los ciudadanos a los que les cambiaron su lugar de votación y algunos tendrían que navegar para llegar a una isla y ahí votar y otros tendrían que trasladarse decenas y decenas de kilómetros cuando antes llegaban a pie caminando a votar. No solo eso, ahora, recién, los parlamentarios sacaron una ley interpretativa para dilucidar lo que ocurre con la paridad, con ese sistema al que le dan el nombre africano de cebra. Aunque la ley interpretativa ha costado interpretarla, porque no quedó buena, queda claro que en determinadas circunstancias cientos de miles de votos podrían tirarse a la basura porque el candidato elegido podría ser el de otra región, que nada tiene que ver con el cupo que queda fuera por la cebra. Mire, no voy a aburrir con explicarle cómo puede suceder, pero lo que sí es cierto es que es bochornoso que la clase política haga mal su trabajo al dictar leyes con forados enormes, que se demoren un montón, lo hagan recién ahora, para dictar una ley interpretativa para que interprete la ley mala, a días de la elección, y esa ley tampoco se entiende mucho, y queda lo de fondo. En la elección, en democracia, en las elecciones, los que sacan más votos deben ganar, para que no haya ciudadanos cuyos votos no valgan nada. Voto obligatorio y votos que no valen es también una mala mezcla. Hay mucho desinterés por la elección del 7 de mayo. Pocos conocen a los candidatos. Escucho personas, muchas, que dicen que van a anular o votar en blanco. La participación será, aunque menor a la del último plebiscito, yo creo que muy importante ante la amenaza de sanciones. Pero si a usted no le interesa mucho esta elección, a la clase política sí le importa. Son las elecciones las que rebarajan las relaciones de poder y la política es eso, es poder. Aunque no hay encuestas que conozcamos que sean importantes, sobre la próxima elección podemos decir algunas cosas. Que el presidente Boric tiene una envidiable base electoral de cerca del 30%. Que hay un evidente fortalecimiento del Partido Republicano. Que la UDI y Renovación Nacional, como partidos individuales, corren el riesgo de ser sobrepasados por los republicanos. Y si el sorpaso es muy holgado, las presidencias de Macaya y Chaguán en la UDI y Renovación Nacional pueden peligrar. El hecho que el Partido Republicano salga fortalecido va a significar una oposición más dura con Gabriel Boric. Y la política del diálogo de la UDI y Renovación Nacional se probaría ineficaz desde el punto de vista electoral. Y si el Partido Republicano logra muchos votos, significa además que harto voto de la UDI ya se trasladó, se trasvasijó al Partido Republicano. Un aspecto importante
es ver lo que ocurrirá con el Partido de la Gente. Va a tener votos sin duda, pero podría ocurrir que Franco Parisi, desde Estados Unidos, se convierta en el fiel de la balanza en la discusión constitucional y que haya una procesión a tierras norteamericanas. Va a ser muy importante la noche del 7 de mayo observar si la oposición en su conjunto obtiene el 60% de los votos, por ejemplo. Porque si eso es así, eso significaría que capitalizó el rechazo del plebiscito anterior. Ponga atención a esto el 7 de mayo. Para el gobierno es muy importante que esto no ocurra, que no suceda. Si Apruebo Dignidad, o sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista, logran tener más votos que el Partido Socialista, la DC y el PPD, sale fortalecido Gabriel Boric aparentemente. Sería una victoria a lo Pirro, porque si se cae el llamado socialismo democrático, le faltará una pata a la mesa, obviamente, y se debilitarán sus principales ministros políticos. Y el país se va a polarizar, y los propios llamarán al presidente a trincherarse en su tercio. Naturalmente que nosotros sabemos que el Partido Socialista va en lista común con Apruebo Dignidad, pero habrá que ver el resultado del Partido Socialista como partido. Si esto ocurre, si el Partido Socialista no le va tan bien, los Toá, los Monsalve, los Marcel verán su posición deteriorada y Elizalde podría transformarse en una estrella, pero una estrella fugaz. Y las reformas tan acariciadas, tributarias, de pensiones, de salud, royalty minero, quedarían hoy en calidad de nasciturus. Tendrían un alumbramiento complicado o simplemente un aborto. Si ya decimos que con la Constitución rechazada el gobierno se quedó sin proyecto, ahora se quedaría sin lo que queda de programa, se quedaría en la nada, en el espacio siderio, ese donde no hay atmósfera, sino solo flotación permanente en medio de las estrellas. Naturalmente que eso no va a ocurrir, porque en la política las cosas son más rudas y esto es un asunto más bien terrestre. El presidente tendría un acoso permanente en medio de la crisis de seguridad y económica. Sería muy rudo. Y como ocurre siempre, se producirían las desafecciones, las traiciones, el desánimo, el alejamiento de los que se ven obligados a competir en las próximas elecciones municipales y parlamentarias. Entonces, para usted o muchos de ustedes, para los desganados, los desanimados, los que creen que el 7 de mayo importa poco, que no se juega nada, les tengo la noticia que es mucho más importante de lo que usted puede estimar. Hay otro efecto, que es la nueva Constitución. Recordemos que después del 7 de mayo, la llamada Comisión Experta debe entregar un texto constitucional a los consejeros elegidos para que ellos puedan ese texto modificarlo, corregirlo, alterarlo con un quórum de 3/5. Si el Partido Republicano, que no quiere una nueva Constitución, y los sectores de Apruebo Dignidad, que quieren una nueva Constitución, pero posiblemente no esta, podrían llegar a un virtual empate, en el sentido de que los votos de uno y de otros impedirían alcanzar el quórum de los 3/5. O sea, podría producirse en el Consejo Constitucional electo una parálisis. Si esto es así, si tenemos un Consejo Constitucional que se transforma en un espectáculo sin sentido, el peso sobre la Comisión Experta será enorme, porque deberá proponer un proyecto constitucional lo suficientemente amplio para que cuente con los votos suficientes para llegar al quórum, porque si no, va a haber una hoja en blanco, no va a haber constitución. Entonces, veremos cuántos votos obtiene el Partido Republicano y el Partido Comunista, por ejemplo, porque pueden constituirse en una barrera, en un muro imposible de pasar. O podría ocurrir que si hay un deterioro oficialista muy grande, podría el Partido Republicano, la UDI, RN, Evópoli, el PDG, algún DC, tener los 3/5 y hacer la Constitución a su pinta, a su real saber y entender. Y la izquierda, con Gabriel Boric a la cabeza, podría quedar fuera de juego. Todo esto sería un terremoto. Hay que recordar además que ya numerosas personalidades de izquierda, conocidas, han firmado cartas descontentas con el proceso y aún sin conocer el texto constitucional están llamando a votar rechazo en el plebiscito de salida de diciembre. Y en esto entonces la izquierda más radical y el Partido Republicano podrían votar con objetivos distintos, pero votar en el mismo sentido, o sea, unidos. El asunto es que en verdad el país está muy dividido. Los expertos en asuntos constitucionales, nombrados por los partidos políticos, no tardaron en empezar a pelearse, porque tienen sus corazones teñidos por sus creencias políticas.
y las discusiones han sido álgidas. Y esas discusiones aumentarán o no de volumen dependiendo del resultado electoral. Porque si gana ampliamente la oposición, ¿se atrincherará a la izquierda o cederá? ¿Se atrincherarán apostando que no haya una nueva constitución o a la espera de una posterior oportunidad? ¿Y la derecha qué va a hacer? ¿Será irreductible en sus posiciones pensando que es una ganadora con derechos casi absolutos? Ya sabemos que hay un proyecto constitucional, pero se han presentado más de 900 indicaciones y eso indica que no hay acuerdo. ¿Y cuál es el tema fundamental entre la izquierda y la derecha? Una vez más, es la diferencia ideológica que se materializa en el rol de los privados, en el rol que tienen los privados en la salud, en la previsión, en si se puede crear con facilidad empresas públicas o no, si estas empresas públicas son realmente empresas que se rigen por la legislación común, que cuando les va mal quiebran o se someten al régimen de la libre competencia, y en la llamada modernización del Estado, en el que la Constitución debiera dar algunas directrices en cuanto a principios claros, fáciles y lealmente aplicables. Ahora, que hay desconfianza en el Estado no hay ninguna novedad, porque las filas ante el registro civil o para obtener una licencia de conducir ocurren todos los días ante la impasibilidad de los funcionarios encargados que miran a los ciudadanos clientes como si fueran una especie de chinche. En otras palabras, para graficarlo de alguna manera, el CERNAC no opera cuando se trata del Estado. No hay CERNAC para los servicios del Estado. Y le doy un ejemplo de cosas que ocurren. En el puerto de San Antonio, donde según la ONU pasa la droga, operan dos empresas, una empresa privada y una empresa pública. La empresa privada es la que hace la labor portuaria propiamente tal, carga y descarga buques. Y la empresa estatal fiscaliza el cumplimiento de la concesión. Bueno, la empresa estatal tuvo utilidades millonarias el año pasado. Las utilidades en 2022 fueron de 36.000 millones de pesos. 36.000 millones de pesos. Y al mismo tiempo que ganaba mucha plata, el único camión escáner para detectar droga estaba malo y no lo repararon, lo dejaron ahí. Naturalmente que esto no es decisión de la empresa, sino que del Estado, pero la plata estaba. Con solo las utilidades de un año, de un puerto del Estado como San Antonio, se pueden comprar 12 camiones escáner nuevos para combatir el narcotráfico y no lo hacen. Ese es el Estado. Y peor, los sindicatos que lucran de todo esto de alguna manera llaman a los privados a invertir en camiones escáner. O sea, toda una sinvergüenzura rara, extraña, derechamente sospechosa. Es evidente que el Estado es importante, pero siempre hay que mirar con precaución, siempre, a sus principales entusiastas. Le voy a dar un ejemplo. Hace años, cuando Nicolás Eyzaguirre era ministro de Hacienda y con su consentimiento, con su decisión, compartida, pero su decisión, la estatal Codelco vendió en contratos a futuro cobre a los chinos a un precio regalado, inusualmente bajo. El primer contrato fue de julio del 2005, vendieron 374.000 toneladas hasta el año 2011 a un precio de $1,17, 1,17, y en valores además decrecientes. La segunda operación fue ese mismo año, diciembre del 2005, vendieron 139.000 toneladas, un poco más, a $1,57. Hubo otra transacción en enero del 2006, vendieron 700.000 toneladas para entregar hasta el año 2012 a $1,38. Un regalo. En total, 1,2 millones de toneladas a menos de $2, cuando ya el 2006 el precio nunca ha bajado de $3. En 2006, Codelco acordó vender a la China Minmetals 55.750 toneladas por año durante 15 años a un precio levemente superior al dólar. Y este contrato se prolongó hasta hace poco, hasta el año 2021. Los negocios se celebraron en un paraíso fiscal, Islas Bermudas. Ahí estuvo Nicolás Eyzaguirre. Y ahora sabemos lo siguiente. La Compañía General de Electricidad, que es la mayor distribuidora de electricidad en Chile, la compraron los chinos hace ya algún tiempo. El directorio es el siguiente. Está compuesto por las siguientes personas: Yan Dai, Yu Bing, Futao Wang, Chensu Liu y
Nicolás Eizaguirre, porque la confianza con los chinos se mantiene. El Estado necesita normas claras y la separación entre privados y Estado también, aunque esos privados sean chinos, aunque yo sé que los chinos no son tan privados porque las empresas son mayoritariamente del Partido Comunista Chino. Nuestro país se está enfrentando a una situación con un presidente debilitado, con una economía en caída, con una cesantía creciente, con muchas personas que no llegan con sus sueldos a fin de mes y con una elección que puede ser una derrota de proporciones para el oficialismo y con un país que corre el riesgo de polarizarse aún más. Estamos enfrentados a una crisis de seguridad, a una crisis migratoria que, siendo real, está escondiendo otros problemas que son urgentes y graves y que pueden surgir en cualquier momento. Atención con el plebiscito del próximo 7 de mayo. Yo creo que es mucho más importante de lo que usted cree. Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Es Decidef, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones.